¿Ya? Entonces, bueno, nuestro curso es Procedimiento de Laboratorio de Mecánica de Suelos aplicada a carreteras. Ya habíamos hablado ayer sobre nuestro contenido general y el contenido de hoy va a ser la descripción e identificación de suelos, el procedimiento visual y manual según normativa ASTM. Vamos a llevar la conservación y transporte de las muestras de suelos, igual por normativa ASTM. El procedimiento para la preparación de muestra por cuarteo, por la normativa AASHTO, y la preparación en seco de muestra de suelo para análisis granulométrico y determinación de constantes físicas por normativa ASTM y AASHTO. Bueno, sin más que decir, podemos comenzar con la descripción e identificación de suelos por el procedimiento visual y manual. A ver, quisiera un poquito la participación de los que estamos en sala. En la imagen que vemos, ¿a qué tipo de suelo pertenece? A ver, los leo en el chat. Granular, ya. Sí, evidentemente es un suelo granular, es una grava. Exactamente. Gracias, Edwin, Giovanni, gracias por su participación. Igual, Marco, Byron, a todos gracias. Evidentemente es una grava de dimensiones, bueno, y consideramos grava el material que tiene dimensión entre 4.75 a 75 milímetros, ¿no? La siguiente imagen, ¿a qué pertenece? Arena, ¿no? Es una arena. La arena, ¿entre qué dimensiones está? Si saben el dato, pueden comentarlo. A ver, le vamos a dar chanchullitas. Malla número 4, dice pasante 4. Ya, está bien, menor a 4.75. Sí, la arena está entre los tamaños de 0.075 milímetros a 4.75 milímetros, ¿no? Bueno, generalmente vamos a dividir lo que es la arena, bueno, material granular y el material fino, en lo que es retenido y pasante del tamiz número 4, ¿no? Lo que va a pasar el tamiz 4 va a ser la arena, lo que se va a retener va a ser el grava. Claro que más arriba de las gravas tenemos los guijarros, que ya son mayores a 3 pulgadas, ¿no? Lo cual no vamos a manejar en la construcción vial, ¿no? Generalmente no se utiliza, a menos que sean estructuras muy especiales, ¿no? Bueno, la siguiente imagen que vemos ya pertenece a una arcilla. Si es que alguien sabe entre qué dimensiones está una arcilla, puede comentarlo. 0.075 dice. Sí, está muy bien. Menor a 0.075 milímetros. Exacto. Es todo lo que es menor a 0.075 milímetros, ¿no? Que también es lo que pasa el tamiz 200, ¿no? Lo mismo va a pasar con los limos. Va a tener el mismo concepto, va a ser todo lo que pase el tamiz 200, o sea, menor a 0.075 milímetros. Pero la diferencia entre estos dos materiales finos va a ser que en su mayoría las arcillas van a ser plásticas y los limos muy rara vez tienen plasticidad, y si tienen plasticidad es porque están mezclados con un porcentaje de arcilla, ¿no? Bueno, para comprender igual un poquito más sobre cómo son estos materiales, en especial los finos, ¿no? Porque un material gravoso uno puede dibujar una gravita que es asícito o más así, ¿no? Uno ya se hace la idea, pero uno puede dibujar un limo, una arcilla, una partícula de limo de arcilla, muy difícil, ¿no? Tendríamos que
tener una supervisión o sea, una vista muy buena para poder ver una partícula tan diminuta. Pero lo que se usa para ver cómo son las partículas de estos materiales son microscopios, ¿no? Entonces acá en las imágenes de las diapositivas están unos materiales, unas bolitas, ¿no? Unas partículas que son limos mostrados al microscopio, ¿no? Entonces, como podemos ver, no, como son bolitas, no tienen adherencia entre partículas. O sea, se van a ir chocando, van a ir, no se van a adherir, ¿no? Entonces, no tienen cohesión. Esa es la razón por la que no, en los limos no es común encontrar plasticidad, a menos que estén mezclados con arcillas, ¿no? En la otra imagen tenemos unas partículas en tipo láminas, ¿no? Esas láminas es una partícula de arcilla vista al microscopio, ¿no? Y es como si tuviéramos un montón de hojas de papel y que todas las apiláramos, ¿no? Si metiéramos, pero si las manejo de esta forma, es muy difícil que una que otrita se vaya saliendo, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea de cómo funciona una arcilla. El agua, bueno, y también es por esa la razón por la que una arcilla es impermeable, ¿no? Porque al agua le va a dificultar pasar entre las laminitas de esta partícula, ¿no? Bueno, ahí. Bueno, podemos pasar a lo que es la descripción y identificación de suelos, un poquito resumiendo lo que hemos visto en las imágenes. Vamos a llamar rabas a lo que va a pasar el tamiz 3, de 3 pulgadas, es decir, de 75 milímetros, y que va a ser retenido en el tamiz 4, que es el de 4.75 milímetros, ¿no? Pero las rabas vamos a subdividirlo en dos, en rabas gruesas y rabas finas. Entonces, la raba gruesa va a ser todo lo que pasa el tamiz 3, es decir, como dijimos antes, el de 75 milímetros, y va a ser retenida en el tamiz de 3/4, que es de 19 milímetros. Bien, entonces la raba fina va a ser la que pasa al tamiz 3/4 y va a ser retenida en el tamiz 4. Ya les había mencionado, ¿no? De que podemos separar el material granular del fino con el tamiz 4. El tamiz 4 es indispensable para determinar las proporciones de estos materiales, ¿no? Bueno, entonces podemos continuar con lo que son las arenas. La arena es todo lo que pasa el tamiz 4 y va a ser retenido en el tamiz 200. Y lo mismo, ¿no? La arena vamos a subdividirla en 3, arena gruesa, media y fina. La gruesa va a ser, bueno, de todo el rango de arena que dijimos, la arena gruesa va a ser las partículas que vamos a lograr ver, todavía son visibles al ojo, ¿no? Va a estar entre lo que pasa el tamiz 4, ahora imagínense una partícula, una gravita, bueno, un pedacito de suelo, ¿no? De 4.75 milímetros a 2 milímetros, ¿no? Entonces, la arena gruesa sí podemos verla, podemos sentirla, tocarla. Uno puede dibujar, ¿no? Así a tamaño real lo que es una arena gruesa, ¿no? Una arena media. Ahora, una arena media va a ser todo lo que pasa al tamiz 10 y se va a retener en el tamiz 40. Ya va a ser más chiquito que la arena gruesa, ¿no? Porque el tamaño mínimo va a ser 0.425 milímetros, el más pequeño. Bien, entonces la arena fina va a ser mucho más chiquita, va a ser todo lo que pasa el tamiz 40 y se va a retener en el tamiz 200, ¿no? La arcilla va a ser todo lo que va a pasar el tamiz 200, pero una característica de la arcilla es de que es plástica y que al mojarse, va a ser plástica cuando se va a mojar, ¿no? Va a tener una consistencia de plastilina. Todos hemos jugado de niños, ¿no? Con la plastilina, con los hermanitos y demás. Es una consistencia pastosita, ¿no? Entonces, la arcilla con plasticidad va a tener esta consistencia. Y aparte, otra característica de la arcilla es de que cuando se endurece, esto va a ser duro. ¿Por qué? Porque sus partículas se cohesionan, ¿no? Entonces, es como les mostraba, ¿no? A vista al microscopio. Las laminitas se van enganchando, se pierde el agua, entonces
se va a quedar ahí trabado, ¿no? Limo. Limo también va a ser todo lo que pasa el tamiz 200, pero este no es plástico y tampoco posee buena resistencia, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros determinar las proporciones de grava, de arena, de arcilla, ¿no? Un ensayo de granulometría. Bien, pero ¿cómo yo puedo saber lo que hay de más abajo del tamiz 200, ¿no? Ya de por sí algunos que han podido estar en laboratorio, la malla del tamiz 200 es bien ceñidita, ¿no? Es como una telita transparente y no, o sea, más fino que eso no podríamos encontrar, ¿no? Entonces, para eso se tiene ya el ensayo de hidrometría, ¿no? No lo vamos a ver en este curso, pero como conocimiento para que tengan, ¿no? Para determinar las proporciones de partículas está el ensayo de granulometría. Y para lo pasante del tamiz 200 se puede usar ensayos de hidrometría, ¿no? Bueno, entonces continuamos con lo que es descripción y ya hemos visto, ¿no? Las gravas son visibles al ojo. La arena con lupa o todavía se puede sentir, no viéndola así detenidamente, uno puede sentir, uno puede palparlo, uno agarra y es rasposo a veces, ¿no? Si han agarrado arena limpia, bueno, la sucia tiene más, tiene filler, ¿no? La que se utiliza igual para asfaltos, ¿no? El limo y la arcilla son partículas muy pequeñitas. La arcilla ya es mucho más chiquitita, no se puede ver igual el limo. Estos materiales solo son visibles al microscopio, ¿no? Sus partículas. Y bueno, vamos a ver las características, ¿no? De lo que es las gravas y las arenas. Son granulares, pero no son cohesivos, ¿no? Si vemos la formita, son unos redonditos, son esféricos generalmente, ¿no? La grava algunas veces podemos ver partículas aplanadas, alargadas, ¿no? Pero generalmente es nombrado material granular, ¿no? Bueno, también entre las lavas y arenas, el efecto del agua va a ser relativamente importante. Lo mismo que su granulometría es bastante importante, porque nosotros sí nos va a afectar, ¿no? Que usemos eh, unas partículas más redondeadas o más alargadas, entonces siempre va a influir, ¿no? En los limos, una de sus características, ya hemos mencionado y hay que recalcarlo, no tiene cohesión, es decir, no tiene plasticidad, ¿no? Y el efecto del agua sí es importante en los limos, ¿no? Y también su granulometría es relativamente importante, ¿no? Porque si voy a hacer una carretera, eh, al compactar no me va a afectar mucho que sea una partícula de limo un poquito más grande, un poquito más chiquita, entonces granulométricamente no me va a afectar eh, de forma muy importante, ¿no? Las arcillas es casi lo mismo, nada más que esta sí tiene cohesión. La diferencia entre limo y arcilla, una tiene cohesión, la otra no. Y el efecto del agua es igual, es muy importante el efecto del agua en las arcillas, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Y la granulometría es lo mismo, relativamente importante porque no me va a influir de gran manera de que sea una arcilla un poquito más grande, más chiquita, no me va a influir, ¿no? Pero sí me va a influir el agua, ¿no? Porque hay arcillas que absorben más cantidad de agua, hay arcillas colapsables, hay muchos tipos de arcillas, ¿no? Esto dependiendo de su composición mineralógica, ¿no? Bueno, vamos a ver también otras diferencias importantes entre gravas, arenas, limos y arcillas, ¿no? Tenemos a las gravas que sus granos no se apelmazan. Esa es la definición que se maneja en la ABC, ¿no? Pero a lo que se refiere es de que sus granos no se van a unir, así no van a tener cohesión, más o menos. Es algo similar al concepto, aunque estén húmedos, ¿no? Uno va a mojar la grava y no porque esté mojada voy a ver sus partículas que se van a unir, ¿no? No voy a ver una gravita que se va a unir con otra o va a eliminar vacíos nada más porque esté mojada, ¿no?
Y esto va a ser debido a las pequeñas tensiones capilares, ¿no? Cuando el gradiente hidráulico es mayor de 1, se produce en ellas flujo turbulento, ¿ya? Y la diferencia con las arenas, dice que los granos, en las arenas, los granos sí se apelmazan, ¿no? Es más fácil que se apelmacen, pero no va a tener tanta cohesión como una arcilla, no tanto engranaje. Dice, los granos sí se apelmazan si están húmedos. ¿Alguna vez alguien ha agarrado arena seca? Entonces, si yo lo tengo en mi mano, sus partículas se van a derramar por todo lado, ¿no? A diferencia de que si yo voy a mojar un poquito esa arena, entonces ya sus partículas van a estar un poquito más unidas, ¿no? Yo lo voy a mover con las manos y no va a ser difícil que se desprenda, ¿no? Así que se me derramen todas las partículas de arena. Bueno, entonces otra diferencia ahora vemos entre las arenas y limos. Las arenas tienen partículas visibles y generalmente son las que no son plásticas, ¿no? Pero muy difícil. Yo nunca he visto una arena que sea plástica, ¿no? Los limos tienen partículas invisibles y algo plásticos, ¿no? Esto depende también la mineralogía que va a tener este limo. Es muy raro, a menos que esté mezclado con arcilla, ¿no? Las arenas, dice, en terrenos secos tienen una ligera cohesión, se reducen a polvo, mientras que los limos, los terrones secos tienen cohesión apreciable, pero se reducen a polvo en los dedos, ¿no? Si algunos han podido tocar así un limo que está húmedo, si lo va a apretar fuerte, se va a unir, se va a hacer una pastita ahí en la mano y va a estar ahí con la forma de mi mano, ¿no? Pero si yo lo voy a ir deshaciendo, se va a deshacer ahí como unas arenitas bien chiquitas, ¿no? A diferencia de que si yo aplasto arcilla, yo lo suelto y voy a querer deshacerlo, si está húmedo, ¿no? Mi arcilla se va a volver una plastilina, entonces no se me va a ir deshaciendo así como un limo o una arena. La arena con más razón se me va a ir deshaciendo, ¿no? Ya, bueno, habíamos quedado en que, bueno, una arena es fácilmente erosionada por el viento, a diferencia de los limos que difícilmente son erosionados por el viento, ¿no? En las arenas, los asentamientos finalizan al acabarse la construcción. En los limos, el asentamiento va a continuar después de que se acabe la construcción, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los limos. Ahora sí, las diferencias entre limos y arcillas. Bueno, entonces, los limos no suelen tener propiedades coloidales, a diferencia de las arcillas que sí las tienen. Otra diferencia, para tamaños mayores de 0.002 milímetros, se hace dada vez mayor proporción de minerales no arcillosos en los limos. En las arcillas dice que consisten en su mayor parte de minerales arcillosos, ¿no? Las arcillas, lo que les decía, tacto suave, se secan lentamente y se pegan a los dedos, ¿no? Alguna vez, si están, no sé, en obra o en laboratorio, ¿no? Un momentito, ¿no? Deténganse a sentir con los dedos, ¿no? Cómo se siente una arcilla, un limo. Alguna vez sí es un poco complicado a veces diferenciar un limo porque hay limos que están mezclados con arcillas, entonces a esos los decimos limo arcillosos, ¿no? O arcillas limosas, ¿no? Entonces uno ya con el tacto y se necesita bastante práctica, ¿no? Yo digo, no es muy fácil que uno agarre y a la primera diga, bueno, si es suerte, ¿no? Pueda decir, este es limo arcilloso o esto es arcilla limosa, ¿no? Sin hacer una granulometría previa, ¿no? Solamente al tacto. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Que las arcillas son suaves al tacto, a diferencia de los limos, que son un poco ásperos, ¿no? Si agarramos un limo y lo frotamos así, tenemos un limo húmedo, y lo frotamos al oído, tiene un sonidito como rasposo, ¿no? Entonces, incluso a los dedos va a ser un poco áspero, ¿no? El tacto. Bueno, pero los limos dice que se secan con relativa rapidez, a diferencia de las arcillas, y no se pegan a los dedos, ¿no? Es lo que les decía, podemos humedecer, tenerlo en las manos, jugar un poco y se va a soltar casi con facilidad. Las arcillas, por lo general, generalmente no, se van a quedar
pegar en los dedos, depende a qué tan plásticos son, y se van a quedar como una pastita, ¿no? Y bueno, en los limos, los terrones secos van a tener una cierta cohesión, pero se van a reducir a polvo en los dedos, ¿no? Pero si tengo un terrón de arcilla, este no se va a reducir a polvo con los dedos. Es muy difícil que se reduzca, ¿ya? Bueno, entonces pasamos. ¿Cómo diferenciar y separar el material grueso y fino? Ya lo habíamos dicho, necesitamos indispensable el tamiz número 4, ¿no? Para la identificación de suelos finos, del suelo en campos, se utiliza la muestra de suelo con fracciones que pasan el tamiz 40, perdón, 4 era, ¿no? Y bueno, las pruebas que uno puede hacer en campo, no, esperen un momentito, acá era, sí está bien. Para cuando yo quiera identificar finos, pero quiera basarme en su plasticidad, necesito el tamiz 40. Pero cuando nada más quiera separar lo que es rabas y finos, tamiz 4, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver, hacer pruebas para determinar la plasticidad en una inspección nada más visual, ¿no? Y manual. Vamos a ver la dilatancia, que es la reacción al agitado. Dice, posteriormente, a quitar las partículas mayores del tamiz número 40, es decir, tenemos que tener un tamiz 40 y quitar, ¿no? Las partículas grandes que no nos van a dejar determinar la plasticidad del suelo, ¿no? Dice, se prepara una pastilla de suelo húmedo de aproximadamente 10 centímetros cuadrados, ¿no? Debiendo añadirse un poco de agua de manera de tener el suelo suave y pegajoso, ¿no? No es indispensable que sean 10 centímetros, uno puede agarrar un poquito de muestra en la mano, pero que sea, ¿no? Una muestra finita, mejor si es que le han hecho pasar el tamiz 40. Entonces a muestra le voy a añadir un poquito de agua y voy a empezar como que a jugar tratando de hacer una plastilina, ¿no? Entonces voy a colocar esa plastilina, una bolita me voy a hacer y la voy a poner en la palma de mi mano. Y hay que agitar horizontalmente, ¿no? De esta forma, teniendo las dos manos, ¿no? Dice golpeando vigorosamente varias veces contra la otra mano. Eso es lo que dice la normativa ABC, que está basada en la STM y en la AASHTO, ¿no? Pero no es, o sea, no tienen que ser tampoco así con mucha torpeza, no nada más hay que agitarlo en la mano y el siguiente paso dice que la pastilla se oprime entre los dedos. Entonces yo voy a agarrar la bolita que he hecho y voy a ver, primero voy a hacer una inspección visual de si hay partículas de agua alrededor de la bolita o si es que está de un color mate. Voy a observar todo esto, ¿no? Y luego voy a oprimir entre los dedos. Dice, el agua y el lustre desaparecen de la superficie. La pastilla se vuelve tiesa y desaparece. Entonces, ahí voy a ver si es que se va a ir deshaciendo la bolita, si no, si al apretarlo va a haber partículas de agua que se van a deshacer o no. Entonces, tengo que observar todo esto, ¿no? En algunos casos sí se forma rápidamente a medida que haga el agitado, se forma una capita de agua encima, ¿no? Y en algunos casos no, va a ser muy dificultoso que se forme esa capita encima de mi suelo, ¿no? Entonces vamos a hacer el análisis. Cuando haya una reacción rápida, va a ser cuando el proceso descrito acontece muy rápidamente. Y esto va a pasar en arenas finas, finas limosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la arena no tiene la capacidad de absorción como la tendría una arcilla. Entonces, si le voy a hacer una bolita y le voy a ir agitando, entonces el agua va a querer escapar con toda la agitación que le estoy haciendo y se va a ir hacia la superficie, ¿no? Entonces, ahí es donde va a ir soltando el agua. Cuando tengamos una reacción lenta, esto se va a dar cuando el proceso descrito va a acontecer muy lentamente, es decir, en limos arcillosos, limos arenas arcillosas, ¿no? Casi la misma idea anteriormente, pero va a tener menos cantidad de arena,
¿no? Las partículas van a ser un poquito más chiquitas y a pesar de que no tienen mucha plasticidad, aún así va a ir reteniendo un poco de agua entre sus partículas. Y bueno, cuando no vaya a tener ninguna reacción, se va a dar cuando el proceso descrito no se va a presentar en una arcilla normal, una arcilla limosa, entre otras arcillas, ¿no? Va a ser cuando al agitarlo no va a salir esa película de agua que se va a formar encima, ¿no? Entonces ahí voy a poder determinar si a simple vista si este solo puede tener plasticidad o si no. Sin embargo, siempre es mejor realizar las pruebas en laboratorio, ¿verdad? Hay preguntas en el chat, pero si les parece pueden ir dejándolas, pero vamos a ir respondiéndolas un poquito más adelante, como el día de ayer, hacer una pausa y responder todas las preguntas, ¿no? Pero si tienen preguntas pueden ir dejándolas a medida que se les presente, ¿no? Alguna duda. Bueno, tenemos ahora otra prueba que es la resistencia en estado seco, que es la característica del rompimiento. Bueno, se moldea un cilindro de suelo de 2.5 centímetros de diámetro por 2.5 centímetros de altura, hasta alcanzar una consistencia de masilla, ¿no? Lo mismo que hablábamos antes, hay que un poquito amasar, ¿no? Ahora sí, si tenemos así una muestra inalterada, entonces llevamos un moldecito y comenzamos a tallar, ¿no? Dice, se deja secar la pastilla en horno, al sol o al ambiente. Y se prueba su resistencia rompiéndola y desmoronándola entre los dedos. Entonces, si no tenemos la posibilidad de hacer, moldear un cilindro, entonces lo que podríamos hacer es agarrar un terrón, que es lo más cercano que podríamos hacer, ¿no? Secarlo y apretarlo con la mano y ver si, bueno, hasta desmoronarlo, ¿no? Dice que esta resistencia es una medida de fracción coloidal que contiene el suelo. La resistencia en estado seco aumenta con la plasticidad. ¿Qué nos quiere decir? Mientras más resistente sea es porque es más plástico. Entonces vamos a tener tres observaciones, ¿no? La primera observación, sin resistencia en estado seco. Es decir, cuando lo voy a apretar y se va a desmoronar muy rápido, ¿no? Dice, cuando el suelo seco no se descompone. Rabas, arenas, mezclas de rabas y arenas. Mi segundo parámetro, cuando haya una baja resistencia. Esto se va a dar cuando el suelo seco se va a desintegrar en pequeños pedazos. Voy a tener mezclas de limos y arenas finas. Y también voy a tener de alta resistencia en estado seco, cuando es altamente desintegrable, ¿no? Arcillas limosas, arcillas con bajo contenido, finos arenosos. Bien, el siguiente parámetro que vamos a analizar va a ser la tenacidad, que es la consistencia cerca del límite plástico, ¿no? Bueno, para esto vamos a moldear un espécimen de 100 centímetros cúbicos hasta alcanzar una consistencia de masilla. Estos son más datos de la normativa, de la ABC, de la STM, pero si uno está en campo o está un poco apurado porque estas revisiones visuales y manuales es cuando no tenemos como que, pues cuando necesitamos estimar un poquito a grandes rasgos lo que voy a determinar en laboratorio. No estoy diciendo que todo esto va a reemplazar al laboratorio, ¿no? Es para poder conocer el terreno que estamos, en el que estamos emplazando nuestras obras, ¿no? Bueno, entonces hemos dicho que se moldea un espécimen y vamos a alcanzar una consistencia de masilla, una consistencia tipo plastilina, ¿no? Aumentándole agua poco a poco. La muestra se rola a mano, es decir, vamos a agarrar la muestra y vamos en una superficie lisa, vamos a ir haciendo los rollitos. No lo mismo que se hace para ensayos de límite plástico. Bueno, hacemos rollitos de 3 milímetros. Estos vamos a ir amasándolos, vamos a hacer rollitos, amasando, rollitos, ¿no? Y esto vamos a realizar repetidamente hasta que nuestra muestra se ponga tiesa, ¿no? Eso se va a dar cuando va a perder la plasticidad, ¿no? Y cuando ya se vaya
quebrando el rollito, ¿no? Cuando ya pierde la plasticidad, se va quebrando. Ahí es donde alcanza su límite plástico. Y bueno, vamos a tener una plasticidad baja cuando se rola e inmediatamente se desmorona. Esto se va a dar en limos, arenas arcillosas, ¿no? Vamos a tener una plasticidad media cuando vamos a enrollar el suelo y el rollito, al ser presionado con los dedos, se deshace inmediatamente. Esto generalmente se da en mezclas de arcillas con limos, arenas arcillosas, y ahí entra también los que son los limos puritos, ¿no? Que es complicado a veces querer hacer un ensayo de límite plástico en suelos limosos, porque uno quiere hacer el rollito y se va deshaciendo, se va deshaciendo, se va deshaciendo, ¿no? Y vamos a ver más adelante en qué momentos ya uno tiene que decir, este suelo no tiene plasticidad, entonces es un suelo no plástico, ¿no? Pero como estamos haciendo algo visual, vemos que se va desglosando, entonces decimos, puede tener plasticidad media. Si es que medio que puedo hacer el rollito, pero se deshace, plasticidad media. Y bueno, una plasticidad elevada va a ser cuando se va a enrollar el suelo y al ser presionado el rollito no se va a quebrar con la presión, ¿no? Y eso se va a dar generalmente en arcillas. No voy a hacer mi rollito, lo voy a aplastar y puedo seguir haciendo mi rollito y no va a desmoronarse, ¿no? Bueno, estas serían las características que podemos ver a simple vista, ¿no? En una inspección visual y manual de lo que es nuestro suelo. A ver, vamos a ver un poquito de las preguntas hasta el momento que ha habido en el chat. Han comentado de hacer el ensayo de hidrometría. Sí, el ensayo de hidrometría para determinar las proporciones de las partículas en materiales pasantes del tamiz 200, ¿no? Dice, mineral de arcilla se lo puede ver con microscopio electrónico. Evidentemente, las imágenes que les había mostrado son sacadas con microscopio electrónico y microscopio, si no me equivoco, el de barrido, ¿no? Y es interesante, uno puede entender de esta forma por qué un suelo va a ser plástico y por qué no va a ser plástico, por qué va a tener cohesión y por qué no va a tener cohesión. Dice, ¿se podría facilitar normas del ABC? Claro, les puedo pasar. Sin embargo, igual están en la red, pero les puedo pasar, ¿no? Si es que, bueno, si es que hubiera alguna pregunta hasta acá, podemos hacerla. Si es que algo no ha quedado claro o necesitamos repetir, pueden comentar en el chat para ver si es que podemos avanzar o responder las preguntas que ha habido hasta el momento. Ya, al no haber preguntas hasta el momento, yo creo que podemos continuar con la siguiente parte. A ver, dice, esto en campo a la hora de hacer las calicatas. A ver, que sigan escribiendo. Esto es en campo a la hora de hacer las calicatas. Sí, uno podría, a medida que se está excavando la calicata, uno podría un poquito agarrar una porción de suelo, un ratito ensuciarse las manos, pero ahí uno puede decir, ya, tengo un terreno limoso. Y supongamos que tengo que hacer una calicata en una zona donde está cercana a un río o algo, limo más agua, entonces, uy, peligro. Y más si es limo, ¿no? Yo puedo decir, pucha, el limo se desmorona rápido, haré entibados, ¿no? Entonces, al momento de estar haciendo el ensayo o la extracción de muestra, uno ya puede estar viendo qué material está teniendo en su terreno, ¿no? Entonces, evidentemente se puede hacer esta inspección en campo, pero no reemplaza a lo que es laboratorio, recalco, ¿ya? Mezclarlo con poca cantidad de agua, dice sí, ¿no? Si tenemos un suelo fino, ¿por qué no puedo mezclarlo con agua? No puedo hacer todo este procedimiento si es que tengo partículas grandes. Si no tengo un tamiz 40, entonces lo que tengo que hacer es tratar de sacarme una porción de suelo y quitar todos los tamaños grandes. De preferencia, quitar todo lo que esté arriba de la malla 40.
¿no? Y quedarme con lo más finito para hacer este ensayo, ¿ya? Y no es necesario mezclarle mucha agua, ¿no? Se le puede ir añadiendo de poquito en poquito hasta ya tener la masilla que hemos mencionado, ¿ya? ¿Alguna duda más que tengan? Ya. Vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es conservación y transporte de las muestras transporte de muestras de suelos por ASTM de 4220. Bueno, el objetivo de este procedimiento va a ser que, bueno, el método establece métodos para la conservación de muestras inmediatamente después de obtenidas del terreno, así como para el transporte y manejo, ¿no? Yo no puedo agarrar una muestra de suelo y meterla, no sé, a una caja o algo así, sin ningún cuidado, ¿no? Y bueno, esto puede implicar igualmente el manejo, transporte de muestras de suelos contaminados con materiales que ofrecen riesgo y de muestras que pueden ser sometidas a cuarentena, ¿no? En este caso podríamos hablar de muestras extraídas, por ejemplo, de zonas mineras o de zonas donde hay minerales un poco dañinos a la salud. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Para preservar estas muestras y tener un informe que si voy a llevar a analizar estas muestras a un laboratorio, explicar, ¿no? Decir que estas muestras son de tal lugar y bueno, ¿no? Para que uno sepa. Bueno, equipo y material para hacer la conservación y transporte. Podemos usar parafina para el sellado, y esta puede ser cera microcristalina, cera de abejas o una combinación de estas. Podemos tener discos de metal con un diámetro ligeramente menor que el diámetro interno de un tubo, ¿no? Un mostrador de anillo, o bueno, también con tapas, con cintas, ¿no? O ambos. Tenemos que tener discos de madera encerados previamente, con un diámetro ligeramente menor que el diámetro interior del mostrador del tubo. No se usa mucho esto, pero en la norma ABC está mencionado, ¿no? Lo más práctico es tener bolsas plásticas y mejor si se tiene, ¿no? Una conservadora o algo donde no penetre la humedad y se mantenga a una temperatura eh, estándar, ¿no? Bueno, necesitamos cinta plástica a prueba de agua, adhesiva de fricción o de pegar tubos, ¿no? Que sea una cinta que pegue bien, ya está bien, ¿no? Tapas ya sean plásticas, de caucho o de metal para colocar en los extremos de los tubos de pared delgada, muestradores con anillos, junto con cinta y parafina. Lo que pasa en casos de cuando se hace perforación con tubo Shelby, sacamos el tubo y tenemos ambas partes descubiertas. Y la intención de sacar este tubo es tener muestra inalterada, ¿no? Pero yo no puedo dejarlo eso así abierto porque voy a perder humedad y al transportarlo puede que haya movimiento, entonces se me vaya a desmoronar un poco lo que está conteniendo adentro. Entonces, puedo tener tapas de caucho, tapas metálicas, o finalmente, si no tengo ninguna de estas, es válido que yo pueda agarrar plástico, bolsas plásticas y cinta, y aislar lo que es cada extremo, ¿no? Cosa de que no salga ni entre nada de afuera. Y bueno, también necesitamos empacadores empleados para sellar los extremos de muestra dentro de los tubos de pared delgada. Yo no lo veo muy necesario, la normativa ABC pone todo esto, pero no es muy necesario. Bueno, también podemos utilizar frascos de boca ancha con tapas y anillos para transportar también las muestras, ¿no? El punto I, lo que les decía, ¿no? Bolsas, ya sean plásticas, de fique, fibra, lona, etcétera, ¿no? Para mí es lo más práctico y también económicamente es lo que mejor funciona, ¿no? Empaques, material para proteger contra vibraciones y choques, ¿no?
podemos tener lo que les decía, ¿no? Una conservadora o algo por el estilo para poder meter ahí nuestras muestras y eh, que no se altere por agentes externos. Aislamiento, ya sea polietileno, expandido, burbujas plásticas o del tipo de espuma, ¿no? Donde yo vaya a poner en mi empaque, puedo ponerle también esas burbujas plásticas o las espumas de polietileno para que pueda amortiguar en el transporte si es que hay mucho movimiento. Lo ideal es llevar las muestras de la forma más menos catastrófica, sin agitar nada, ¿no? Más calmada. Bueno, también dice la norma que necesitamos cajas para transportar las muestras de bloque cúbico, elaboradas con tablas y demás, ¿no? Eh, bueno, también pasa que para las muestras de SPT, algunas veces preparan, ¿no? En cajas de maderas, es donde hacen la extracción de muestras y todo, es válido. Y bueno, también dice cajas de transporte de construcción apropiada para protección contra choques y vibraciones. Material para identificación. Incluye elementos necesarios tales como rótulos y marcadores para identificar adecuadamente las muestras. Muy importante, cada muestra que yo vaya a extraer tiene que ser una muestra con su identificación a la que pertenece, ¿no? Progresiva, proyecto, ubicación, fecha de extracción, todos los datos necesarios yo tengo que anotarlos y vamos a ver qué datos tienen que irse en el informe, ¿no? Bueno, en el procedimiento, para todas las muestras que yo tenga, van a identificarse apropiadamente con membretes, rótulos, marcas, antes de ser transportados. Yo no puedo meterlo a la camioneta y luego le pongo el nombre, luego le pongo la profundidad, uno se olvida. Entonces, antes de transportarlo y al momento de embalar, uno ya tiene que ponerle todos los datos. Los datos son los nombre, número de la obra o ambos. Fecha de muestreo, ¿no? ¿Qué fecha he realizado la extracción de muestra? Siguiente dato, muestra, número y localización de la perforación, ¿no? Coordenadas generalmente es lo que se pone en este punto. Profundidad o elevación o ambas. ¿A qué profundidad he realizado mi excavación, la extracción de muestra o lo que haya hecho? Bueno, orientación de la muestra. Esto sucede en los tubos Shelby. Lo que pasa es de que si hago la perforación en este sentido, entonces está entrando de esta forma. Necesito la orientación para que cuando mi muestra llegue al laboratorio, yo no altere la muestra dándole la vuelta y causándole fricción en las paredes en el sentido contrario. Esta muestra tiene que ser extraída en el mismo sentido en el que ha sido perforada. Bueno, entonces, otro dato, instrucción para el transporte especial o manejo de laboratorio. Ya, esto dice transporte especial o manejo en el laboratorio o ambas, incluyendo la forma como que debe quedar colocada en la muestra, ¿no? También debe incluir los datos del ensayo de penetración si son aplicables, ¿no? O también se lo puede entregar en un informe esa parte, ¿no? El punto G puede entregarse de dos formas, ¿no? En un informe de campo o puede entregarse ya descrito en la identificación de la muestra. Bueno, el siguiente punto dice, transpórtense muestras en cualquier clase de caja mediante cualquier medio de transporte disponible. Si se transportan comercialmente, el recipiente solo necesita cumplir con las exigencias mínimas de la agencia transportadora y con los restantes requisitos para asegurarse contra la pérdida de muestra, ¿no? Bueno, entonces voy a tener como que 3 grupos para hacer este procedimiento. En el primer grupo está el grupo A, en el que me especifica que las muestras van a conservarse y transportarse en recipientes o en empaques sellados, donde no entre ni salga la humedad, ¿no? En los cuales tienen que ser de espesor y resistencia lo suficiente para evitar su rotura. No puedo meterle cajas de cartón o algo en un
cuando estoy poniendo muestras grandes, pesadas, ¿no? Entonces me va a romper. Tampoco puedo usar cartón porque le puede llegar, no sé, la lluvia y puede mojar todo lo que está adentro, ¿no? Entonces necesito que mis muestras estén cerradas herméticamente, ¿no? Que no entre ni salga la humedad. Bueno, los recipientes de empaques pueden ser bolsas plásticas, frascos de vidrio, de plástico, pero que sean a prueba de agua, ¿no? Tubos de pared delgada, lo que les decía, puedo transportar un tubo Shelby hasta el laboratorio, pero tengo que cuidar el tema de que tengo que mantener la muestra inalterada. Entonces tengo que conservar su humedad, la que se ha extraído del terreno. Bueno, las muestras cúbicas y cilíndricas pueden envolverse en membranas plásticas adecuadas, en papel de aluminio o ámbar, ¿no? Pero tiene que estar bien sellado, no puedo ponerle encimita y luego se sale, ¿no? Y deben cubrirse con varias capas de parafina. También es otra alternativa, ¿no? Llevar las muestras con parafina. Pero llevar la parafina y todo a veces es muy cargoso. Entonces es preferible usar las bolsas plásticas y llevar todo al laboratorio, solo muestras, ¿no? Dice que las muestras pueden enviarse mediante cualquier medio disponible de transporte, pueden remitirse como fueron preparadas o colocarse en recipientes más grandes, ¿no? Pueden ponerse en cajas de cartón, pero tienen que ser cajas de cartón resistentes, ¿no? O si no, de madera en todo caso. Bueno, respecto a las bolsas plásticas, dice que tienen que colocarse ajustadamente, como sea posible. Tienen que envolver la muestra, ¿no? Expulsando todo el aire posible, ¿no? Si es que tengo una muestra alterada, entonces le voy a meter a la bolsa, voy a quitar todo el aire antes de sellar la bolsa, ¿no? Y bueno, el plástico tiene que ser, dice la especificación, de 0.076 milímetros o más grueso para evitar escapes, ¿no? Que sea una bolsa gruesa, no sirve, ¿no? Dice que también podemos usar frascos de vidrio, de plástico, si las tapas están selladas, ¿no? Con anillos de caucho o papel parafinado. Aunque es un poco más peligroso transportar frascos de vidrio, ¿no? Por el impacto, que se pueden romper o algo. Y a veces ya la muestra queda un poco peligrosa de manipular, ¿no? Por las astillas de vidrio que puede haber. Bueno, eso respecto al grupo A. En el grupo B es un poco más corta la especificación. Dice que las muestras cilíndricas, cúbicas u otras muestras pueden ser envueltas en plásticos, polietileno, casi no varía. No varía mucho entre cada grupo, ¿no? Dice que también pueden ser envueltas estas en parafina, lo mismo que la anterior, y deben sellarse con un mínimo de 3 capas cada una. Aquí ya nos especifica el tema de la parafina, si es que lo voy a utilizar, ¿no? Y dice colocadas alternadamente. Bueno, también dice, habla de las muestras en cajas de cartón, que deben empacarse de una forma que la parafina pueda vaciarse completamente alrededor de la muestra. Dice que generalmente deberán envolverse las muestras de plástico en un papel de estaño de aluminio para poder parafinarse. El grupo C, vamos a pasar un poco rápido. Dice que deben preservarse y sellarse en empaques, como hemos indicado en el grupo B, ¿no? Pero deben protegerse contra choques, vibraciones. Si se dan cuenta, en todos los tipos varía muy poco, pero es mejor tener la mayor precaución posible en el transporte de cada muestra. Bueno, también dice que deben ser transportadas por personal de muestreo del laboratorio o en la cabina de un vehículo automotor. Acá ya no puedo enviarlo por cualquier transporte que yo tengo. Yo tengo que enviarlo en cabina de preferencia, ¿no? Y necesitan colocarse solamente en cajas de cartón, en empaques similares, ¿no? Que estén sellados y ajustados, ¿no? Que no tenga golpes, ni se esté volcando la caja, ¿no? O se caiga, para no alterar la muestra que tiene adentro. Bueno, y dice que para los demás métodos de transporte, incluyendo buses, encomiendas, camiones, es necesario colocar la muestra sellada en cajas de madera, de metal o de otro tipo adecuado. No puedo ya enviarlo en caja de cartón, ¿no? Y tengo que evitar que haya amortiguación o un aislamiento, ¿no? Bueno, digo, tiene que proporcionar amortiguación. Bueno, habla también del material de amortiguación, que puede ser acerrín, caucho, espuma, material de resiliencia similar, ¿no? Algo que pueda
hacer de que si hay un poco de movimiento al transportar, no se impacte muestra contra muestra. Bueno, dice, cuando sea necesario, las muestras deben remitirse en la misma posición como fueron tomadas, ¿no? Lo que les mencionaba del tubo de pared delgada, tengo que poner indispensablemente lo que es el sentido en el que se ha perforado ese tubo, ¿no? Para poder extraer en el mismo sentido con un extractor de muestra, ¿no? Bueno, tenemos el siguiente grupo, que es el último, que se deben cumplir los requerimientos del anterior grupo, el grupo C, y las muestras deben manejarse manteniendo la misma orientación con las que fueron muestreadas, ¿no? Casi la misma especificación que la anterior. Para todos los medios de transporte privado o comercial, el cargue, transporte y descargue de las cajas deberán supervisarse en cuanto sea posible por una persona calificada, los inspector, laboratorista o quien esté a cargo, ¿no? Puede ser el director del proyecto. Sí, en este caso tiene un poco más de cuidado por quién es el que está manipulando el recipiente o lo que contiene mi muestra, ¿no? Pero en general es lo mismo, debo aislar de agentes externos, que no se moje mi muestra, tengo que cuidar su transporte, mejor si va en cabina. En algunos grupos me permite llevar como de otra forma, pero en lo general hay que tener las precauciones necesarias para que la muestra llegue bien. En especial, ¿no? La identificación, para que yo sepa de qué punto, de qué tramo, de qué proyecto es la muestra. Bueno, hablamos las cajas para el empaque. Tienen que tener las siguientes características, ¿no? En los grupos C y D se deben poder volver a utilizar. Entonces, mejor si utilizamos las cajas de madera, ¿no? De construirse de tal forma que pueda conservarse en todo momento en la misma posición y cuando se hizo el muestreo, ¿no? Conviene que tengamos una caja en la que no tenga la necesidad de volcarla, cambiarle el sentido, ¿no? En la que pueda tenerlo ahí y ya no pueda moverla, ¿no? No debería. Dice, debe incluirse suficiente material aislante para evitar excesivos cambios de temperatura. Entonces, tengo que poner en las cajas que yo tenga aislante térmico, ¿no? Los requerimientos de amortiguación se dan en la parte del grupo C, que ya hemos hablado. Para protección contra variaciones excesivas de temperatura, toda caja deberá forrarse con aislamiento de espesor mínimo de 50 milímetros, de 2 pulgadas, ¿no? En caso de que si estoy transportando muestra de lugares muy calurosos, muy tropicales, ¿no? Entonces es mejor que yo tenga aislamiento térmico para que mi muestra llegue tal cual como la extraje en el terreno, esta muestra llegue al laboratorio sin ninguna variación, ¿no? Bueno, el informe va a contener lo siguiente: nombre o número de la obra o ambos, fechas de muestreo, muestra, número de sondeos y sitios donde extraje mi muestra, profundidad o elevación o ambos, orientación de la muestra, ¿no? Posición del nivel freático si lo hubiera. Muy importante esto, ¿no? Si es que hay nivel freático, debe ir en el informe. Método de muestreo y datos de ensayo de penetración si fueren aplicables. Dimensión de la muestra. Descripción del suelo basado en la identificación visual de los suelos, ¿no? Entonces, para esto nos sirve la identificación visual que hemos aprendido a hacer. Tengo que realizar una identificación visual de los suelos, además también de los ensayos que se han presentado en laboratorio. Que algo que sí no lo pude colocar fue la descripción de la colorimetría también de las muestras de suelo, lo que está en la cartilla de colores, ¿no? Para suelos, los códigos, todo eso. Entonces, eso también se tiene que hacer en la identificación visual. Después del descanso les puedo mostrar cuál es la cartilla. Bueno, nombres del inspector, cuadrilla, ingeniero de suelos, jefe de proyecto, etcétera, ¿no? Nombre del que está a cargo de todo esto. Bueno, condiciones climáticas también de preferencia, si puedo anotar si el día de la extracción estaba nublado, caliente, bueno, ¿no? Y observaciones generales que tal vez puedan salir de lo común que haya tenido en
ensayos de laboratorio que haya mandado a hacer, o en la extracción de muestra, si es que ha habido algo que deba estar en el informe, ¿no? Bueno, si es que hubiera alguna consulta, podemos ver el chat, creo que hay mensajes. Bueno, dice alguna recomendación al momento de extraer, transportar muestra alterada, suelta o material que ha sido acopiado y no posee compactación uniforme. La recomendación sería, alguna vez sí he visto que han transportado en yute, ¿no? Para hacer varios ensayos, entonces no puedes llevar una bolsita y meterlo todo ahí, ¿no? Entonces llevan yute. Pero ¿qué yo voy a hacer con la humedad? Si lo pongo en yute, voy a perder el dato de la humedad. Entonces lo que puedo hacer es agarrarme una bolsita pequeña y ahí poner solamente para el ensayo de contenido de humedad. Ya después se puede hacer otros pasos en laboratorio para que yo pueda volver a esa humedad del terreno. No puedo secar el material, preparar y puedo volver a ese contenido de humedad. Entonces, dependiendo qué ensayos que necesitas, puedes agarrar una bolsa, entonces plástica, lo pones ahí, tu muestra suelta, y le pones una identificación, ¿no? Y eso en una conservadora, en un cooler o algo, para transportarlo. Ahora, si es mucha muestra la que tienes que llevar para distintos ensayos, agarra un yute y también agárrate una bolsita, ¿no? Entonces ahí en laboratorio podemos relacionar lo que va a ser la humedad higroscópica, la humedad de terreno, y con eso ya tenemos suficiente para hacer los siguientes cálculos. Vamos a verlo cuando llevemos contenido de humedad, ¿ya? Espero haber respondido tu pregunta. Dice, ¿cuántas muestras se deben extraer por kilómetro y en qué rangos de temperatura? Ya, lo mejor sería que no extraigas muestra cuando esté lloviendo, o cuando esté haciendo mucho sol, pero si es inevitable, no tienes de otra, ¿no? Pero en lluvia sería lo que tal vez se te dificultaría más, no solamente por alterar la muestra, sino por tus trabajadores también, que no van a poder trabajar en lluvia, ¿no? Ahora las muestras, ¿cuántas muestras por kilómetro? Eso también a veces depende a la especificación técnica de tu proyecto. Algunas veces sacan cada 100 metros, pero algunas veces la especificación te pide 4 puntos por kilómetro. Entonces, generalmente este dato está en las especificaciones técnicas, ¿no? Dice, buenas noches, Inge. El muestreo es global o por estratos en una calicata para el suelo de subrasante. Gracias por la respuesta. Ya. Si es que ya tienes conformado tu paquete estructural, entonces cuando hagas la calicata ya vas a poder ver la variación de estratos que va a haber, ¿no? O sea, no de estratos, de las capas que tiene. Ahora, si no tienes nada, vas a sacar una calicata así de todo desde cero, eh, puedes ver, ¿no? Si es que tu suelo varía mucho de estrato a estrato, entonces saca dos muestras. Puedes sacar muestra de un estrato y muestra del otro. Sería lo más acertado que podrías hacer, no, lo más preciso. Pero si notas que es un suelo que no varía, tienes un limo o una silla más plástica aquí y abajo un poquito menos plástico, entonces podrías sacar solo una muestra de esa calicata. Dice, para conocer densidad aparente, peso específico, se puede calcular a partir de una muestra alterada. Lo que es peso específico no estamos viendo en este curso, no está en nuestro temario, pero para un poquito poder responder tu pregunta, podrías calcular en base a una muestra alterada. Eso sí podrías. Bueno, mejor si tienes, pero los terroncitos, ¿no? Porque alguna vez cuando sacas, ¿no? De una calicata que ya han cavado o algo, quedan terroncitos del terreno, ¿no? Que ya estaba compactado. Entonces eso te llevas al laboratorio y sirve también para que podamos sacar densidades. Y eso podemos sacar densidad con parafina. Pero eso no está en nuestro curso, una disculpa. Dice... Ya dice, si estoy realizando mi excavación de calicata a 1.5 metros y encuentro nivel freático a 1 metro, sigo excavando hasta llegar a los 1.5 metros de excavación.
Tendrías que ver, ¿no? Si necesitas llegar a los 1.5, podrías usar una bomba, quitar todo el agua que tienes ahí y poder continuar hasta tener tus 1.5. O si no, pararlo ahí, pero no sería muy representativo si tomas de 1 metro, ¿no? Porque algunas veces el terreno natural está con material de relleno, le ponen escombros o cualquier material en la superficie, ¿no? Entonces, es más que probable que si lo dejas a 1 metro, no tengas una muestra muy representativa. ¿Ya? Otra pregunta dice, para realizar una evaluación de un paquete construido, ¿cuáles serían las recomendaciones para el muestreo como distancia, cómo tomar las muestras, profundidad, etcétera? Ya, si ya tienes tu paquete estructural construido, ya hechito, quieres sacar muestreo, no necesitarías como que el dato de a qué distancia o qué profundidad, porque en estos casos generalmente vas a sacar muestras porque está fallando tu paquete estructural, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es que te vas a ir al terreno y vas a ver las partes más críticas, donde está fallando mi pavimento, donde veo hundimiento o algo. Puede estar fallando la carpeta asfáltica o mi pavimento rígido, o puede estar el problema entre mi capa base, subbase, o incluso mi subrasante, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es en los puntos donde veo más crítico, donde veo que se está destruyendo, ahí tengo que sacar, ¿no? Porque yo podría decirte, o cualquiera podría decirte, saca 50 metros, saca 10 metros, pero no vas a encontrar los puntos claves donde tienes que hacer tu estudio, ¿ya? Eh, no sé si quieren, podríamos continuar, o si quieren un descanso de unos 5 minutitos, y volvemos para poder continuar con el otro tema que teníamos para el día de hoy. A ver, les leo en comentarios. Ya yo creo que podemos continuar. El siguiente tema que tenemos para revisarlo es el procedimiento para la preparación de muestra por cuarteo. Esto en base a la normativa AASHTO T248. ¿Para qué voy a hacer el cuarteo de mi muestra? Entonces, este procedimiento me va a ayudar a dividir la muestra de suelo obtenida en la muestra de campo para obtener una porción más representativa, ¿no? Porque yo no puedo traerme todo un yute de campo y hacer la granulometría y contenido de humedad de todo ese yute que estoy trayendo, ¿no? Entonces, por estadística, igual los principios de estadística, tengo que agarrar una muestra que sea representativa para hacer mi estudio, ¿no? Y bueno, tengo que ver que sea una muestra que tenga tamaños adecuados para diferentes ensayos que voy a necesitar desarrollar. Yo no puedo tener una muestra con quijarros, como habíamos mencionado, ¿no? Que son mayores a 3 pulgadas. No voy a poder realizar un ensayo granulométrico adecuado o bien controlado, ¿no? Con este tipo de tamaños. Entonces, tengo que revisar que también pueda tener una muestra así representativa. Aunque para hacer capa base, subbase, no se deberían usar tamaños así muy grandes. ¿Por qué? Porque me va a perjudicar a la compactación. No voy a tener control de mi compactación. Puede que me entre piedras muy grandes en una zona y en la otra zona esté puros finos. Entonces, no voy a perder el control. Y aparte que no me va a dejar hacer ensayos de control de calidad cuando esté compactando, no voy a poder hacer ensayos de densidades, ¿no? Bueno, para hacer el cuarteo tenemos procedimientos manuales y mecánicos, ¿no? Esto va a ser de acuerdo al tamaño de la muestra que yo tenga de campo y de la muestra que voy a requerir para esto. Se puede aplicar los métodos que vamos a ver adelante, ¿no? Bueno, tenemos el equipo. Vamos a tener un cuarteador metálico para una separación mecánica. Usted tiene un número
de ductos es un número par que tiene un ancho igual, que no tiene que ser, bueno, estas aperturas no tienen que ser menor a 8, ¿no? Para suelos con partículas gruesas, pero para suelos finos tienen que ser 12. Esto tiene que ir descargándose alternamente a cada lado del muestreador, ¿no? El ancho mínimo de cada ducto debe ser aproximadamente 50% mayor que la partícula grande y de las muestras que se van a cuartear. Bueno, está bien, entonces, para esto consiguen comúnmente tamaños adecuados de partículas menores a pulgada y media, ¿no? Lo que hablábamos ayer, que lo mejor para hacer capas bases, subbases, menor a 1,5 pulgadas, incluso 1 pulgada ya es buen tamaño, ¿no? Para hacer este trabajo. Bueno, para materiales finos, el cuarteador debe tener ductos de 13 milímetros, es decir, de media pulgada de ancho, ¿no? Para muestras con tamaño máximo de 3 octavos de pulgadas, ¿no? Bueno, también voy a necesitar lo que son las palas, cucharones, palustres, cucharas de diversos tamaños y formas. No voy a necesitar recipientes, que aquí no lo he puesto, escobas, cepillos, brochas, ¿no? Y regla enrasadora. Bueno, aquí podemos ver lo que es el cuarteador mecánico. Es un aparatito con aperturas, en el cual de arriba con una pala se le echa el material y hay que agitarlo. Y este ya automáticamente bota a ambos lados, distribuye ya el material, ¿no? Bueno, aunque en la foto que vemos, lo ideal, lo correcto sería de que le ponga las bandejas, ¿no? Que vemos aquí en las otras imágenes. Tienen a cada lado unas bandejitas. Entonces, esas bandejas tendría que ponerle, no tendría que estar poniendo en la mesa. ¿Por qué? Porque puede que en la mesa ya haya alguien que haya trabajado, que haya estado haciendo un cuarteo con material fino o algo, entonces ya va a ensuciar la muestra, ¿no? Bueno, y vemos en la otra imagen de abajo, con palas, con brocha, ¿no? Entonces, esos son los materiales necesarios para hacer el cuarteo mecánico. Bueno, vamos a ver el procedimiento para preparación de muestras por cuarteo. Dice que dentro de todos los procedimientos vamos a aplicar los siguientes métodos. Tenemos método A, B y C, ¿no? Dos métodos tenemos que son manuales y uno mecánico. El método A va a ser un cuarteo manual con muestras que pesan más de 10 kilogramos y se encuentran relativamente secas, ¿no? El método B va a ser un cuarteo manual en muestras que pesan menos de 10 kilogramos, ¿no? Método A pesa más de 10. Método B pesa menos que 10. Bien, entonces, utilizando el método C dice que utilizando cuarteadores mecánicos, cuando se trata de muestras que están más secas que la condición de saturados superficialmente secos, o muestras de áridos que previamente al cuarteo se secan a temperatura inferior, en temperaturas menores de las establecidas para los ensayos a las que se someten, ¿no? Bueno, hablamos ahora del método A, que era un cuarteo manual para muestras que pesan más de 50 kilogramos. Dice que vamos a colocar la muestra extraída del campo sobre una superficie dura, siempre limpia, ¿no? Para no contaminar, y nivelada. No puedo usar una superficie inclinada o una mesa. Tiene que ser todo limpio, seco y nivelado, donde no pueda perder ni adicionar material, ¿no? No puedo usar una mesa que ya la han usado para otro ensayo, o si la uso, tiene que estar completamente limpia. Bueno, dice que también este material tiene que ser mezclado completamente, volteándolo con la pala unas 3 veces. Después de la última mezcla se va conformando una pila cónica, ¿no? Yo voy a echar todo mi material en la superficie y con la pala vamos a ir revolviéndolo, ¿no? Haciendo una mezcla. Voy a hacer esto 3 veces. Después voy a hacer una pila cónica. No creo que acá tengo la imagen, un momentito. Acá, ¿no? Voy a hacer la pila cónica y luego voy a ir aplastándolo. Y bueno, voy a ir poniendo con la pala al centro el material en forma de un redondo, una circunferencia, ¿no?
¿Ya? Cuando no disponga de una superficie nivelada y limpia, la muestra la voy a colocar sobre un rectángulo de lona, ¿no? Con el objetivo de que no se contamine. Bueno, entonces, lo siguiente que queda es de que vamos a aplanar la pila, ¿no? Nos va a quedar un tipo conito y ese cono hay que ir aplastándolo cuidadosamente para tener un espesor uniforme, ¿ya? Y tiene que tener un diámetro definido de una forma que cada cuarto de círculo contenga material con todos los tamaños originales de la muestra. Tiene que ser lo más distribuido posible, ¿no? Y bueno, el diámetro de la pila aplanada debe ser 6 a 8 veces el espesor de la capa de material, ¿no? Yo no puedo hacer un espesor delgadito o más grueso, ¿no? La especificación nos dice que el diámetro debe ser 6 a 8 veces el espesor de la capa del material. Bueno, teniendo esto, vamos a dividir la muestra aplanada en 4 partes iguales. Vamos a utilizar una regla enrasadora, y vamos a retirar en 2 partes diagonalmente, ¿no? Pues yo puedo escoger de lados horizontales o frente a frente, pero tienen que ser diagonalmente opuestas las caras que voy a elegir. Bueno, se va a dar tanto en rabas o como en material fino, ¿no? Y en material fino lo que voy a usar es una escobilla, un cepillo, una brocha, ¿no? Para poder retirar todo el material, ¿no? Y aquí les mostraba la imagen. A la derecha podemos ver cómo ya está dividida las secciones. Tenemos en 4 partes iguales. Lo que voy a hacer es escoger dos diagonales. No puedo escoger de la superior derecha y la inferior izquierda o viceversa, ¿no? Pero cuando utilice material fino, va a ser el procedimiento el mismo, con la diferencia de que voy a tener más cuidado con las partículas finas. Voy a ir barriéndolas con la brochita. ¿Ya? Bueno, hemos quedado en que dividimos, escogemos las partes opuestas y el material que va a quedar lo volvemos a mezclar tomando la pala y dándole paladas, ¿no? Alternativamente a las 2 caras que quedaron. Vamos a repetir el proceso de cuarteo hasta que la muestra quede reducida a un tamaño deseado, ¿no? Si, por ejemplo, nos han traído un yute entero de muestra que era innecesario, entonces tengo que hacer este procedimiento hasta obtener un peso adecuado para todos los ensayos que requiero, para no excederme, ¿no? Yo no puedo hacer un ensayo de finos con toda una bandeja enorme, ¿no? Bueno, el cuarteo de muestras que pesan de 10 a 50 kilogramos, se va a depositar, la muestra se va a depositar sobre la lona y se mezcla elevando alternativamente las esquinas de estas. Va a ser el mismo procedimiento, ¿no? Voy a ir paleando, voy a realizar mi conito, voy a aplastar 6 a 8 veces el diámetro y voy a dividir, ¿no? Como en el anterior caso. La diferencia es que cuando sea más de 50 kilogramos, voy a repetir el proceso hasta que yo tenga el peso que necesito para mis ensayos. El método B es también un cuarteo manual, pero en muestras menores a 10 kilogramos. Vamos a colocar la muestra de campo sobre la superficie dura, no absorbente, y que esté limpio, ¿no? Siempre trabajar en áreas limpias y niveladas. Y bueno, va a hacer lo mismo, nada más que va a ser una cantidad un poco menor. No voy a apilarlo en una pila cónica pequeña y va a ser lo mismo, ¿no? Voy a ir mezclando, formo mi conito y lo voy aplanando, ¿no? Una vez que consigo un espesor uniforme y una figura regular, vamos a dividir el material por diámetros normales entre sí para tener 4 porciones iguales, ¿no? La misma idea de antes, ¿no? Nada más que con menos material. Vamos a descartar 2 diagonales opuestas y las otras 2 diagonales las voy a usar para mis ensayos. Y bueno, son las imágenes que les mostré hace un momento. La misma idea es para gravas, para material fino. Bueno, pasamos al cuarteo mecánico.
vamos a utilizar para cuartear suelos finos y gruesos, áridos, finos y gruesos. Bien, dice la muestra que llega del campo una vez se encuentra en las condiciones de humedad adecuadas, se coloca en una bandeja plana o en una tolva de cuarteador, ¿no? Puedo pesar inicialmente o no para saber, ¿no? Qué cantidad me ha llegado de la extracción de campo, aunque no es muy necesario, ¿no? Puedo ponerlo directamente en la tolva o tal vez en una bandeja para de ahí ir echando poco a poco a la tolva. No, lo ideal es de que yo pueda agarrar el material y distribuir uniformemente entre las aperturas que tiene el cuarteador, ¿no? Lo que tengo que cuidar es de que el material pase por los ductos y caiga de una forma equitativa, ¿no? Que caiga de igual cantidad en cada lado. Cuando se descarga el material, tiene que permitir el flujo libre a través de los ductos, ¿no? No tiene que taponearse con alguna grava o algo, ¿no? El ducto tiene que ir pasando, ¿no? Y bueno, vamos a recibir este material de ambos lados en unas bandejas, ¿no? Que tiene cada cuarteador, ¿no? Nuevamente vamos a descargar esto a través del cuarteador y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Hasta que podamos tener la cantidad deseada para todos los ensayos, ¿no? No importa si se repite esto 1, 2, 3 veces. Repetimos el proceso hasta tener la cantidad deseada. Y hay una pregunta en el chat, dice, de un acopio de un camellón, ¿cómo se realiza el cuarteo? Ya, bueno, si no tienes una superficie limpia o lisa o algo, con que tengas una superficie nivelada, ya es algo que puedes aprovechar. Lo que sí tendrías que tener es una lona, ¿no? Para no contaminar tu material y no perder muestra. Y ahí puedes realizar tu cuarteo, ¿no? Bueno, si no hay preguntas más de esto, igual vamos a responder las preguntas al final que hubiera. Podemos pasar a lo que es la preparación en seco de muestras de suelo para un análisis granulométrico y determinación de constantes físicas, ¿no? Vamos a utilizar este método para la preparación en seco de muestras de suelo, tal como han llegado del terreno natural, ¿no? Para el análisis granulométrico y determinación de constantes de suelo, ¿no? Cuando se necesite conocer estas características secadas al aire, ¿no? Y bueno, el equipo que vamos a necesitar va a ser una balanza de precisión de 0.1 gramos. Vamos a necesitar un mortero y su pisón forrado de caucho para disgregar las partículas de suelo. Pasa que algunas veces tenemos las muestras que están en terroncitos. Entonces, lo que yo necesito para preparar mis muestras para otros ensayos es deshacer esos terroncitos y poder hacer la separación adecuada para los demás ensayos, ¿no? Ahora, ¿por qué voy a utilizar un pisón forrado de caucho? Lo que pasa es de que si yo utilizo un pisón con una punta metálica, voy a dañar las partículas de suelo. Puedo llegar a fracturar las partículas más finitas y eso va a alterar mis ensayos de límites de consistencia, puede alterar las partículas más finas que voy a utilizar para mi granulometría. Entonces, lo que tengo que hacer es disgregar estas partículas, pero con mucho cuidado, ¿no? Hay que ir poco a poco desintegrando los terroncitos, ¿no? Y bueno, los tamices que vamos a necesitar son los tamices 4, 10, 40 y 200. Y un cuarteador de muestras. Sin embargo, como ya hemos aprendido a cuartear muestras de manera manual, podemos hacerlo de forma manual. Bueno, para la selección de muestras, vemos que las muestras de suelo, tal como se reciben del terreno, tienen que ser secadas completamente en el aire o en el horno a una temperatura que no sea mayor a 30 grados centígrados. Los terroncitos tienen que ser disgregados completamente en el mortero con un pisón forrado en caucho. Una muestra representativa
de la cantidad requerida para ejecutar los ensayos deseados será entonces seleccionada por el método de cuarteo. Las cantidades del material para ejecutar los ensayos individuales van a ser los siguientes, ¿no? Pero antes de mencionar eso, vamos a hablar un poquito sobre el tema del secado. El tema del secado tenemos que observar bastante bien el suelo. Lo que pasa es de que si nuestro suelo está con materia orgánica, y si yo meto esa materia orgánica al horno, me va a dar un contenido de humedad alterado. Acá no habla de la preparación del contenido de humedad. ¿Por qué no menciona acá el contenido de humedad, no? El contenido de humedad tiene que ser tal cual estaba en campo. Yo no puedo agarrar y deslegar mi material para hacer mi contenido de humedad. ¿Por qué? Porque hasta que haga el procedimiento de apisonar, o sea, no puede ser, porque tendría que apisonarlo en húmedo, ¿no? Entonces, el contenido de humedad lo voy a sacar tal cual está del terreno, ¿no? Pero para los análisis granulométricos y constantes físicas, sí necesito secar mi muestra. Entonces, lo que voy a hacer es secar mi muestra, y una vez que esté seco, dice que lo puedo apisonar, ¿no? Para quitar todo lo que son los terroncitos, los grumos y demás. ¿Listo? Y bueno, ahora vemos las cantidades para cada ensayo. Para ensayos de análisis granulométrico, los materiales que pasan del tamiz 10 van a requerir las siguientes cantidades. Para un análisis mecánico, para pasantes del tamiz 10, 115 gramos para suelos arenosos y 65 gramos para suelos limosos o arcillosos. Sin embargo, si estoy dudando de que es en un caso hipotético, porque no hay mucha probabilidad de que uno dude entre un suelo arenoso y un limoso, pero si uno no sabe, puede prepararle 115. La recomendación en este caso son cantidades mínimas que necesito para mi ensayo, pero no dice máximas. Entonces, tal vez por seguridad yo puedo agarrar unos 200 gramos, ya sea arena o limo o arcilla. Entonces, puedo agarrarme 200 gramos para hacer mi análisis granulométrico. Entonces, no habría ningún problema si hago esa variación, ¿no? Bueno, para los ensayos, para las constantes físicas de los suelos, va a ser lo siguiente. Dice, para ensayos físicos requiero material que pase el tamiz 40. ¿No? Para la realización de ensayos de límite líquido, límite plástico, necesito material que pase el tamiz 40. Entonces, con mi muestra seca, lo que yo voy a hacer, como ya hemos apisonado, hemos quitado los terrones, con mucho cuidado de no dañar las partículas, lo que voy a hacer va a ser tamizar mi material, y todo lo que pase el tamiz 40 va a ser el material que yo voy a utilizar para hacer mi límite líquido y mi límite plástico, ¿no? En total vamos a necesitar más o menos como 220 gramos, y se van a distribuir para el límite líquido 100 gramos, para el límite plástico 15 gramos. Pero otra vez recalco, bueno, pese que acá creo que la distribución está mal, debe faltar un factor para completar los 220, que está mal la suma, ¿no? Pero bueno, no es una regla de que yo tengo que usar sí o sí los 100 gramos para el líquido, sí o sí los 15 gramos para el plástico, o que tengan que usar otros 100 gramos para tal. Es una sugerencia que nos da la norma, ¿no? Es un mínimo más o menos. De este mínimo no puedes sacar menos material, pero sí podría sacar yo un poco más de material, porque si me voy a detener a pesar uno por uno y si tengo un montón de muestras en laboratorio, me va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver más adelante para preparar el límite líquido, límite plástico, tengo que dejar la muestra ya preparada saturando un determinado tiempo. Entonces, yo puedo ya dejar saturando en un mismo recipiente lo que voy a hacer para límite líquido y límite plástico, ¿no? Entonces, ya no necesito separar en estas cantidades que me sugiere la norma. Yo podría tener ya directamente un recipiente de unos 250 gramos ya saturándose. Y de ahí saco lo necesario para el límite líquido, límite plástico, ¿no? Pero eso depende también a cómo uno se maneja en laboratorio.
¿no? Y bueno, la preparación para la muestra para los ensayos. La porción de la muestra secada al aire seleccionada para el propósito de los ensayos debe ser pesada. Lo que no les aclaraba era el tema de que si mi suelo tiene materia orgánica. Si ese fuera el caso y yo agarro esa muestra y la meto al horno, primero, me va a alterar los contenidos de humedad. Segundo, no puedo preparar de la misma forma mi muestra para límite líquido, límite plástico con materia orgánica. Tiene otro procedimiento. Yo tengo que sacar manualmente todas las partículas que estén primero sobre tamaños y tengo que sacar si encuentro ramitas y demás, ¿no? Y esta muestra tiene que secarse al aire. Yo no puedo meterla al horno, ¿no? Una vez secado al aire, recién hago la disgregación del material y preparo como era antes, ¿no? Bueno, continuamos con la preparación de muestra para los ensayos. Las muestras secadas al aire, con la porción de muestra, y la que ha sido seleccionada para el propósito de los ensayos, tiene que ser pesada y anotándose dicho valor como el peso de la muestra total de ensayo, sin corrección de la humedad higroscópica, ¿no? Este tema de la humedad higroscópica igual lo vamos a tomar mañana con los varios métodos que tenemos que ver para sacar la humedad. Bueno, pero continuando, tenemos que la muestra de ensayo tiene que separarse sobre el tamiz número 2, que digo de 2 milímetros, que es el tamiz 10. Bueno, y la porción retenida en dicho tamiz tiene que ser apisonada en el mortero para disgregar los grumos y terrones. Los suelos así disgregados tienen que ser separados en 2 fracciones, tamizándolos en el tamiz 10. La fracción retenida después del segundo tamizado tiene que ser lavada para sacar el material fino. Luego tiene que ser secado y pesado. El peso anotado del material grueso, ¿no? El material grueso, después de ser lavado y secado, tiene que ser tamizado en el tamiz 4 y anotándose el peso retenido de este. Por favor, a quien esté escribiendo en la pantalla, no haga eso, por favor, está perjudicando a la clase. Hay gente que quiere atender, por favor. Ya. Bueno, continuando, las muestras para el ensayo del análisis granulométrico, que ya estamos acabando. La fracción que va a pasar por el tamiz 10 de ambas operaciones del tamizado va a ser completamente mezclado y cuarteado para tomar una porción aproximadamente de 115 gramos, que es lo mínimo que necesitamos para este tipo de análisis. Pero como les dije, yo puedo tomar unos 200 gramos y no hay ningún problema, ¿no? Lo recomendado es mínimo 115, pero puedo usar más, ¿no? Bueno, decía también 115 para arenosos, 65 para limosos y arcillosos para el análisis mecánico. Y para constantes de suelos, tenemos la porción sobrante del material que pasa al tamiz 10, que tiene que ser separada tamizándolo en un tamiz 40. No tengo que hacer un doble tamizado más o menos, porque lo que pasa al tamiz 40 recién me va a servir para las constantes físicas. La fracción retenida en dicho tamiz no me sirve, puedo desecharla. Lo que sí me importa es lo que ha pasado el tamiz 40. Esta es la que voy a dejar saturando para mis ensayos de límite líquido, límite plástico, ¿no? Y bueno, por hoy esto sería todo. Si es que hay preguntas, podemos responderlas. Ya, si es que no hubiera preguntas, ¿todo ha quedado claro? Si es que mandaríamos examen, ¿todos están listos?
Y a ver, hay una pregunta. Ah, bueno, ya hay preguntas acá también. Dice la estructura del pavimento, una consulta. Si yo quiero realizar el estudio de suelo en una carretera no pavimentada, debo encontrar el estrato de su subrasante para un diseño de pavimento rígido. A ver. Ah, sí. Dice la pregunta, una consulta. Si yo quiero realizar el estudio de suelos en una carretera no pavimentada, ¿debo encontrar el estrato de la subrasante? Sí, tienes que encontrar. O sea, en muchos casos te va a tocar excavar porque el material que tienes encima es material de relleno. Entonces vas a excavar para hacer tu diseño de pavimento rígido. Para los límites de consistencia líquido y plástico, ¿cuál es el procedimiento? Ese procedimiento lo vamos a ver en las dos clases que nos quedan restantes. Lo que hemos visto hoy es el modo de preparar las muestras, pero ya vamos a ver específicamente lo que es el preparado del límite líquido, límite plástico y el cálculo. Ya dice en una extracción de muestras de una calicata se cuartea cada tipo de material encontrado. Mm, Sí, lo que vas a hacer, si es que has encontrado dos estratos distintos, entonces ya es muestra 1, muestra 2. Tu muestra 1 puede que sea hasta la profundidad de 1,50, tu muestra 2 hasta las de 1,50 a 2 metros, ¿no? Entonces ya son muestras separadas. Ahora, si has decidido tomar solo una muestra, entonces solo esa muestra tendrías que cuartearla. ¿Con qué norma puedo, por ejemplo, hacer la anulometría de la subbase y base para comparar con los datos que tenga ya de construcción y quiero comprobar posteriormente? A ver, ¿cómo no entiendo tu pregunta? A ver, ¿con qué norma puedo, por ejemplo, hacer la anulometría de subbase y base? Ya, el tema de la granulometría para subbase y base, se van a usar los mismos tamices. Es el mismo procedimiento. Lo que sí puede que varíe es de que en tu especificación técnica puede que te pida para capa base en esta franja, franja A, capa subbase, franja B. Entonces, lo que tú tienes que hacer es realizar tu ensayo de granulometría y comparar con estas franjas granulométricas. Vamos a revisar ese caso cuando llevemos el estudio granulométrico. Entonces, ahí vamos a aclarar un poco más de ese tema del cálculo y cómo puedes hacer. Si la calicata en carretera se hace a unos 50 metros de profundidad, ¿a qué profundidad se extrae la muestra para los ensayos? Tú ya estarías extrayendo de todo el material que has sacado en la excavación de la calicata, ya tú tienes que agarrar una porción de suelo para llevarla al laboratorio. De lo mismo que se está excavando, ya puedes tener tu muestra. En la práctica, ¿cuál es el método más usado de transporte de muestras y la forma más rápida de obtener la humedad real del suelo? Ya, la forma más rápida la vamos a ver mañana. Pues depende, porque lo que vamos a ver un poquito adelantando va a ser la humedad por Speedy. Vamos a ver también la humedad por calcinación y la humedad, la que conocemos tradicionalmente, ¿no? Pero la forma más rápida de obtener la humedad sería por el método de Speedy. Sin embargo, no en todos los proyectos te aceptan sacar la humedad con este tipo de procedimientos, ¿no? Ahora, en el tema de transporte de las muestras, lo que más he visto que funciona, que se hace, es en bolsas plásticas y en un recipiente donde manejan los helados, incluso ahí he visto que manejan. Y creo que en todo lado, o en los lugares que he visto, la bolsa plástica es la tradicional, creo. La subrasante, ¿de qué material es adecuada y cuánto de espesor debe tener? Ya, el tema de espesores no vamos a tomar muy en cuenta, no vamos a tomar en cuenta, de hecho, en este curso, porque no estamos haciendo diseño de espesores. Pero el tema de la subrasante, como hablábamos el día de ayer, no es necesario que sea un material así bien seleccionado. Puedes ponerle un material de una calidad media, más o menos, pero donde sí tienes que preocuparte para poner un buen material es en la capa base, subbase. Son tus capas que van a tener más trabajo junto con tu capa de pavimento. En la subrasante puedes meterle
material que tengas disponible en el terreno incluso. Pero igual en la última clase vamos a ver las recomendaciones de materiales para cada tipo para cada parte del paquete estructural. Para un estudio de cantera, ¿hasta qué tamaño máximo se puede considerar la raba? Ya, habíamos hablado ayer, un poquito recapitulando, el tamaño máximo de raba que utilizamos en el tema vial. Hemos quedado que era 1,5 pulgadas, incluso 1 pulgada, por el tema de la trabajabilidad y el control de la compactación, ¿no? Ya. Nelson, tu respuesta, a ver, dice, mi pregunta es posterior para una auditoría de una carretera ya construida y quiero verificar si en realidad lo solicitado en especificaciones técnicas. Ya, podrías hacerlo cada 200 metros incluso, pero lo ideal es de que uno vaya al terreno y pueda ver las partes críticas, ¿no? Si es para una auditoría, entonces, con más razón tienes que ir a ver las partes más destruidas, más críticas, ¿no? Y decir, ya, acá voy a sacar, si es que estás viendo que tu falla es en la capa de pavimento, entonces, extracción de núcleos. Te llevas una perforadora, sacas núcleo y ensayas esa capa de pavimento. Ahora, si todo eso aparentemente está bien, o ves que no, el problema no puede ser tu capa de pavimento, y entonces tienes que hacer una calicata, perforas lo que es tu pavimento, y ya tienes ahí descubierto tus capas de suelo. Entonces sacas calicata y ahí evalúas el material, puedes sacar terrones para ver cuál ha sido la densidad, puedes comparar con lo que han entregado del proyecto, han dicho estaba a tal densidad, estaba compactado a tal densidad, entonces tú puedes ver ahí con la extracción de calicata qué es lo que han hecho, ¿no? Ya. Cuestión de CBRs, no vamos a tomar mucho, no vamos a hablar en este curso así a profundidad, porque no tenemos contemplado en nuestro contenido. Y a ver, materia subrestante no es adecuada. Medidas son para cada capa, por favor. Ya, el tema de las medidas, los espesores no podemos tomar en cuenta ahora porque eso tendría que ser otro curso más amplio. Hay métodos de diseño para los espesores de capa, ¿no? Y estos espesores dependen de datos como son el CBR y el módulo resiliente, ¿no? Y esos son otros ensayos. Pero para llegar a esos ensayos tenemos que ver los ensayos que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, primero tenemos que aprender a caminar y después vamos a aprender a correr, ¿no? Hay que ir primero con los ensayos que, aunque ustedes lo ven básicos, son ensayos necesarios para poder llegar a esos datos más fuertes, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de muestra se toma para una cantera para los ensayos? Ya, si quieres hacer solo caracterización, puedes llevarte unos 5 kilogramos más o menos, ¿no? Si es solo caracterización y eso por demás. Pero si quisieras llevarte para otro tipo de ensayos, entonces ahí tendrías que llevarte, no sé, tal vez medio yute, o sí, más o menos medio yute, y de ahí hacer el cuarteo, ¿no? Y a ver, vamos a revisar una que otra preguntita del Facebook. Creo que hay algunas que han dejado. Y ya luego podríamos dar por terminada la clase, ¿no? A ver, dice, para determinar CBR, más o menos cuántos kilogramos puedo llevar. Y a ver, es como les digo, para CBR no podría tocar mucho el tema porque tendríamos que recapitular varias cosas, ¿no? Entonces vamos a intentar meter un poquito al final, si es que nos alcanza el tiempo, un poquito hacer un pantallazo de las cantidades y demás para el CBR, por favor. Ya dice, a ver, ¿qué diferencia si hago un ensayo con agua potable o agua destilada? Ya eso lo íbamos a ver mañana, pero hay diferencias, o sea, tarea para la casa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del agua destilada con el agua potable? ¿Qué problemas puedo tener yo con el agua potable, no? A ver, para mañana tareita, porque lo vamos a tocar igual mañana el tema, pero esta pregunta está sacada de Facebook, ¿ya? Ahora hay otra pregunta, dice,
la pregunta entonces sería para los tamices, sería material que pasa el tamiz 40 y retienen en el tamiz 200. No, para preparar la muestra para las, a ver, les muestro. Para hacer la preparación de muestra para las constantes físicas, voy a tamizar mi muestra en el tamiz 40, la muestra seca, pero va a ser todo lo que pasa 40. No voy a utilizar tamiz 200. Necesito incluso lo que pasa el tamiz 200, porque lo que voy a hacer calculando las constantes del suelo va a ser calcular el límite líquido y el límite plástico, ¿no? Y el límite líquido y plástico, generalmente las arcillas son las que son plásticas, ¿no? Pero hemos hablado de que las arcillas son el material que pasa el tamiz 200. Entonces necesito las partículas que pasan el tamiz 200 para calcular las constantes del suelo. Entonces, para preparar estas muestras, necesito lo pasante del tamiz 40, pero ya no necesito tamizar en el 200, ¿no? Va a ser todo lo que pasa el 40. 40, hasta del 40 al más allá va a ser, ¿no? Ahora dice, la ultimita que tal vez podemos responder, todavía hay un poco de tiempo. ¿Cuándo es arcilla y cuándo no? Ya, hemos visto poquito visualmente, es un poquito complicado si vamos a esperarnos el tiempo hasta llevar al laboratorio y demás, ¿no? Pero visualmente sí podemos tantearle si es arcilla o si es un limo, ¿no? Va a ser arcilla si es que yo voy a agarrar una porción de suelo, la voy a humedecer, voy a hacer una masita. Entonces, si yo la voy a poner esa bolita en la mano, la voy a agitar, si se va a formar una película encima de la bolita, entonces significa que va a ser o es una arena o es limo, porque no tiene la capacidad de retener esas partículas de agua. La arcilla sí puede retener esas partículas de agua, ¿no? Entonces, si va a ser arcilla, se va a poner la superficie de un color mate, pero si va a ser arena o limo, se va a poner una película de agua encima en la superficie, ¿ya? Otra forma de determinar si es arcilla o no. Voy a agarrar una porción de suelo, pasante del tamiz 40, voy a hacer los rollitos en una superficie nivelada, limpia. Voy a empezar a hacer los rollitos y lo que va a pasar si se me va a ir destrozando el rollito es que es limo o limo arcilloso o es arena. Pero la característica que voy a tener con la arcilla es de que voy a empezar a hacer los rollitos, voy a aplastar un poco, no se va a destruir como va a ser con el limo. Espero haber respondido la pregunta que han hecho en el Face. A ver. Ya. Creo que ha sido todas las preguntas. Acá creo que tenemos en Zoom un par de preguntas. Además, las arcillas sellan sus granos y los limos no. Exacto. Abrasión, límites de consistencia y desgaste de los sulfatos serían los ensayos principales para caracterización de una cantera o mina. Sí, sí. Abrasión más que todo es para ver si, bueno, sería un poquito saltarme, ¿no? Los temas que no estamos llevando, pero para hacer un ensayo de abrasión, pase cuando yo quiera determinar qué tan resistente va a ser mi material. Y más que todo se lo hacen gravas, no vale la pena hacer abrasión en arenas, pero la norma pone un apartado que es para arenas. Desgasta los sulfatos para canteras, no he visto mucho, pero para mí creo que sí, creo que sí. Dice, agregaría ensayos de granulometría y CBR. Exactamente, cualquier tipo de proyecto o cualquier estudio que se haga, siempre lo que va a ir de entrada, toda la caracterización, contenido de humedad, límites de consistencia y lo que es la granulometría. Esos tres ensayos son los primeros, los básicos que tienen que ir antes de cualquier otro tipo de ensayo, ¿no? Porque necesito determinar qué tipo de suelos tengo, ¿no? Y en base a estos ensayos va a ser más fácil ejecutar otros tipos de ensayos, va a ser más fácil la toma de decisiones para hacer otro tipo de ensayos, ¿no? Ya a ver si
Ya, a ver, creo que ya no hay más preguntas. De todas formas, si es que hubiera alguna pregunta, podríamos resolverla mañana al iniciar la clase, ¿no? Lo que decían igual del agua destilada o el agua potable, ese tema lo vamos a aclarar mañana, porque ya vamos a llevar lo que va a ser entre mañana y pasado, lo que es los ensayos de límites de consistencia, ¿no? Y es donde más vamos a usar eh, vamos a usar el agua, ¿no? Ya, bueno, entonces, si no hubiera más preguntas, por hoy sería todo. Que tengan una buena noche. Espero que haya podido solucionar las dudas de varios. Si tuvieran más, si les surge, mañana podríamos responderlas, ¿no? Bueno, esto es todo por mi parte. Que tengan buena noche. Buenas noches a todos.